Sí, ¿verdad? ¿Sí fuiste tú, Juan? Sí, maestra. Ok, como nos decía Juan, el valor medio o la media es el valor promedio de los datos de la muestra o la población. La media nos indica el dato que está en el centro de nuestro conjunto de datos. Aquí el resumen de conceptos nos dice que la media es el promedio de los datos agrupados y cuando nosotros vemos su distribución, podemos ubicarlo en esta parte. No necesariamente vamos a tener un 50% de datos hacia acá y un 50% de datos hacia acá, ya que no nos mide unidades de elementos, no. Nos mide el valor real del dato, no la unidad de elementos. En cambio, la mediana estadísticamente es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. La mediana nos indica el número central, pero en posición. Recuerden que vamos a acomodar de menor a mayor o de mayor a menor y la mediana nos va a decir el centro de datos. 50% de datos hacia acá, 50% de datos hacia acá. Podemos encontrar los casos en los que la mediana y la media sean los mismos, el mismo valor, sí, pero no es una obligación, ya que la mediana nos da una medida de posición, una centralidad de posición, mientras la media nos da el promedio de los datos reales. Por ejemplo, el ejemplo que vimos del reactor, donde los dos reactores tenían una media de 10, porque los promedios de sus datos nos daban 10, pero cuando hacíamos el análisis más completo, su mediana no era la misma. ¿Por qué? Porque tenían conceptos, perdón, tenían datos muy diferentes entre sí. Por último, en medidas de tendencia central tenemos la moda. Este valor es el más fácil de encontrar porque simplemente vamos a buscar los que más se repiten y como lo muestra la gráfica, la moda va a tender a tener la mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque va a ser el más repetido. Estos son los principales conceptos de tendencia central. Después estudiamos los principales conceptos de medidas de dispersión. En este caso serían la varianza y la desviación estándar. La varianza nos dice que siempre será mayor que cero, mientras que más se aproxime a cero, más concentrados están los datos de la serie alrededor de la media. Por el contrario, mientras mayor varianza, mayor dispersión de datos. Y aquí tenemos el ejemplo. Si nuestra varianza es pequeña, se va acercando a cero, los datos van a estar más cercanos a la media. Va a ser una muestra homogénea, donde van a variar simplemente por decimales o por una o dos unidades. Mientras que a mayores varianzas vamos a tener curvas más grandes, más pronunciadas, porque los datos se van a estar alejando de la media en 3, 4, 5 unidades o más. Bien, la desviación estándar va de la mano de la varianza. Recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y esta nos da la medida típica en que los datos se desvían de la media. A mayor valor, mayor distancia entre cada dato y obviamente entre la media. La desviación estándar básicamente nos indica qué tan alejados están los datos de la media. Si están alejados 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Nos va dando, se puede decir, una medición de distancia o de distanciamiento. Son los principales, no son los únicos que vimos, pero son los más utilizados. También vimos las medidas de posición, cuartil, decil, percentil, que más que nada nos ayuda a ver la concentración de datos hacia los límites máximos y límites mínimos. Los cuartiles, deciles, percentiles, los vimos, son fáciles de calcular. Ayer les estuve dando algunas asesorías, les envié los videitos por WhatsApp para que ustedes pues vieran los puntos en los que tenían dudas y pudieran calcularlos. En base a todo esto, ustedes van a desarrollar
este inciso. Como ya sabemos qué significa media, qué significa mediana, qué significa moda, qué significan los cuartiles, los deciles y los percentiles, vamos a poder analizar y concluir los datos. Si se fijan, son problemas muy sencillos, no les estoy poniendo en un inicio un problema muy complejo que tengan que analizar aparte factores químicos, físicos, no, simplemente es temas generales para que vayan ustedes soltándose en esta parte del análisis. Aquí sí tenemos el problema, un problema muy enfocado al medio ambiente, pero el primero con el que van a agarrar práctica es un problema algo general. Entonces, estos ejercicios cierran el día de hoy para que terminen los incisos que les hacen falta. Me imagino que ya deben de tener hechos estos dos y que van a trabajar el día de hoy con estos. Los videos están en YouTube desde ayer, el material está en plataforma y aparte estuve enviando videos por WhatsApp. Dos de sus compañeros me estuvieron preguntando y envié videos por WhatsApp. Ya no me preguntaron más, me imagino que ya esos videos empezaron a moverse ahí entre sus grupos y por eso ya no llegaron más preguntas de asesoría. Entonces, esto cierra a las 12. Si no tienen ninguna duda, pues quedaría para que ustedes lo hagan y si tienen dudas terminando la clase, pueden preguntarme, ¿no? Bien, con esta parte, este pequeño resumen, cerramos datos no agrupados, que son datos que no necesitan tabularse para poderse manejar. Otra característica de los datos no agrupados es que estamos trabajando con todos los elementos de la muestra. Si se fijan, nuestra fórmula de la varianza es una fórmula muy larga. ¿Por qué? Porque estamos utilizando cada uno de los elementos y no se desprecia ninguno de los datos. Hoy vamos a empezar a trabajar con datos agrupados para variables discretas. Aquí ya vamos a cambiar la parte de trabajar con todos los datos y vamos a empezar a agruparlos y a trabajar con intervalos de datos. Aquí cambia un poquito el concepto, pero las operaciones o los conceptos de media, mediana, moda siguen siendo los mismos, nada más que la ejecución de las fórmulas cambia un poquito ya que se ajusta a las tablas de distribución de frecuencia. Voy a cerrar todo esto para... voy a ver si no es alguno de ustedes el que está mandando mensaje. No, muy bien, no son ustedes, entonces dejo el teléfono ahí y ya nos cambiamos de carpetita. Bien. Vamos a ver nuestra primera presentación. Seguimos dentro del tema de estadística descriptiva. La competencia que ustedes desarrollan en este tema es que van a poder interpretar analizar tablas, gráficos y medidas de tendencia central y dispersión sobre problemas económicos, sociales y ambientales. En la primera parte, ustedes iban a interpretar datos y gráficos. Aquí ya agregamos el concepto de analizar tablas de distribución de frecuencia. Bien, primero, ¿qué son los datos agrupados y una distribución de frecuencia? Pues cuando el rango de valores que se tiene es mayor a 20 elementos, es conveniente organizar y clasificarlos, tomando en cuenta algunas de sus cualidades o de sus características. Los datos organizados en clase o en intervalos se conocen como datos agrupados. Además, que la distribución de frecuencia para los datos agrupados es aquella distribución en la que la disposición tabular de los datos estadísticos se encuentra ordenados en clases y con la frecuencia de cada clase. Es decir, los datos originales de varios valores adyacentes del conjunto de datos se combinan para formar un intervalo de clase. Con varios elementos que cumplan ciertas características, vamos a formar un intervalo y ahí vamos a comenzar a resumir nuestro conjunto de datos. No existen normas establecidas para determinar cuándo es apropiado utilizar datos agrupados o datos no agrupados.
Sin embargo, se sugiere que cuando el número total de datos n es igual o superior a 50 y además el rango o recorrido de la serie de datos es mayor a 20, entonces se puede utilizar una distribución de frecuencia para datos agrupados. Más o menos a partir de 20, 30 datos ya es conveniente. Si lo están trabajando en Excel, pues qué maravilla, no necesitarían como tal tabular, pero cuando ya tienes 50 datos, 60, 100 elementos, es muy importante comenzarlos a tabular. Hay diferentes programas que nos ayudan a tabular y que nos ayudan a tener un mejor manejo de la información. Nosotros vamos a ver Excel, pero en tercer semestre ustedes ven la materia de diseño de experimentos con el maestro David y él ya les presenta otros software estadísticos un poquito más avanzados para que ustedes tengan un manejo más eficiente de la información. La idea de llevar estadística y probabilidad estadística ambiental en segundo, es que ustedes empiecen a soltarse en los cálculos, entiendan cómo se hacen los cálculos de forma manual, para que al momento de pasar un software, pues tengan las bases y el conocimiento de por qué esos resultados se están generando. Bien, vamos a cambiarnos. Seguimos con las distribuciones de frecuencia. Las medidas de tendencia central y de dispersión pues resumen el conjunto de datos en uno o varios indicadores estadísticos, perdiéndose la tendencia y las frecuencias de agrupación de los datos. Esta es una limitación que se soluciona con el estudio de la distribución de frecuencia, que consiste en describir numérica y gráficamente la forma de composición del agrupamiento de datos. La distribución de frecuencia puede realizarse para una, dos o más variables. En el caso de una variable se denomina distribución univariada. En el análisis de dos variables o más, en el caso de dos variables se denomina bivariada y para más de dos variables se considera multivariada. Ahora, vamos a comenzar con las variables discretas, ya que son las más sencillas de trabajar, porque recuerden que una variable discreta no tiene decimales, serían números enteros. Y aquí pues corresponde a la agrupación de solo una variable a través de categorías o de intervalos, de tal forma que se presentan las frecuencias o repetición en cada una de ellas. En el caso de una variable discreta, los datos se van a agrupar en categorías, mientras que para una variable continua se agruparían en intervalos. Eso sí es muy importante que nos quede claro. Las variables discretas van a ser números enteros que se van a agrupar en categorías. Las variables continuas son números que ya te van a incluir fracciones o decimales y se van a agrupar en intervalos. Y esa separación es muy importante que nos quede clara. La distribución de frecuencia univariada para una variable discreta. Como les digo, lo primero que vamos a trabajar son variables discretas, ya que son las más sencillas. Nos dice que para generar la distribución de frecuencias en una variable discreta, se deben seguir los pasos que se describen a continuación, los cuales nos van a permitir organizar la información en tablas con 5 columnas. Bien, esto que ustedes están viendo aquí es una tabla de distribución de frecuencia para variables discretas. Siempre que nosotros trabajemos con estas tablas, vamos a encontrar 5 columnas. Dependiendo de la bibliografía, pueden cambiar un poco los nombres de las columnas, ¿no? Pero el contenido es el mismo. Y bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver los pasos para construirla y vamos a ver un ejemplo en el pizarrón. El paso 1 que vamos a hacer es identificar los valores diferentes que puede tomar la variable y escribirlos en la primera columna de la tabla. Esto va a ser en orden ascendente, o sea, el más chico aquí arriba y nos vamos a ir hasta el límite máximo hacia abajo. Se denotará por el símbolo K el número de valores diferentes que se encuentren en el conjunto de datos y se denotarán por X1, X2, X3, XK-1 hasta XK. O sea, X1 será nuestro primer valor, X2, el segundo valor, X3, el tercer valor. Es muy importante que ustedes entiendan esta relación. Aquí van a ir realmente cuando estemos trabajando, van a ir los valores del ejemplo, pero en fórmula
ustedes van a encontrar x1 más x2 más x3. Y es importante que sepan venir a buscarlo en el cuadrito o en la fila que corresponde. Por eso no quiero que se me confundan en esa parte. Esta columna siempre va a estar representada en fórmulas por X, va a considerarse XY y pues va a llegar hasta XK. Esta columna no debe de tener valores repetidos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estamos trabajando con datos del 1 al 10. Entonces vamos a poner, y tenemos 3 veces el número 5. No pondríamos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. No, pondríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no hasta llegar. ¿Por qué? Porque vamos a tener otra columna donde vamos a indicar la moda o el número de veces que ese elemento se repite. ¿Ok? El segundo paso es construir la columna de frecuencia absoluta o NI. La segunda columna consiste en calcular la frecuencia absoluta, NI, que es el número de veces que se repite el valor XY en el conjunto de datos. La suma de los NI es igual al conjunto de datos total en el análisis. Por ejemplo, el valor de N3 es el número de veces que se repite la observación X3 en el conjunto de datos. Volviendo al ejemplo que les decía del 5, ya llega, 1, 2, 1, 3, 4, 5. Ya llegamos a la frecuencia absoluta del 5. Aquí pondríamos el número 3. ¿Por qué? Porque es el número de veces que se repite este valor. Al final, nosotros sumaremos todos los datos que tenemos en esta columna y nos tiene que dar el total de datos de la muestra. Es uno de los primeros filtros para saber que estamos trabajando bien nuestra columna, que la sumatoria de esta columna nos dé el número de datos totales, de elementos totales en la muestra. Siguiente paso, el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada. NI consiste en diligenciar la tercera columna y es equivalente a sumar los valores menores o iguales de las frecuencias absolutas NI de cada valor XY como se presenta a continuación. Bien, aquí, ¿qué vamos a hacer en la frecuencia absoluta? Vamos a identificar cuántos datos tenemos acumulados hasta cierta categoría. Por ejemplo, en la primera fila o en la primera categoría, NI siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta de X1. ¿Por qué? Porque es el primer conjunto o es la primera categoría con la que estamos trabajando. Para N2 ya cambia. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos categorías que se están sumando y que tenemos presentes. Para N2 nosotros ya tenemos la suma de N1 más N2 y es el total de datos con los que estamos trabajando. Para N3 ya estaríamos sumando una nueva categoría o una nueva fila y estamos trabajando con los datos presentes en N1 más N2 más N3. Y así nos vamos a ir sucesivamente hasta llegar a la última categoría. En N4 ya estaríamos trabajando con 4 valores de X y con 4 clases, que sería N1 más N2 más N3 más N4. Así nos iríamos hasta llegar a nuestra N10, por ejemplo. Y llegamos a otro punto de verificación. ¿Por qué? Porque N mayúscula nos debe de dar igual a NI. NK nos debe de dar igual a NI. ¿Por qué? Porque al final de la columna de frecuencia acumulada debemos estar acumulando el total de datos que tenemos presentes en la muestra. Hasta aquí, ¿hay alguna duda en cómo se construyen estas 3 columnas? No. ¿No? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Paso 4. La cuarta columna consiste en calcular la frecuencia relativa HI, la cual es el valor relativo o porcentual que representa el valor de cada XI. Generalmente este valor se va a multiplicar por 100, tal como se ilustra a continuación. Bien, aquí simplemente vamos a calcular el porcentaje que representa XI en el total de la muestra. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues HI
va a ser igual a NI entre N por 100. Y nos va a decir el porcentaje que tiene este elemento en el total de la muestra. Es muy sencillo. Nos vamos a ir haciendo el mismo cálculo en cada fila. Sería NI entre N por 100 y es el porcentaje que este elemento representa en el total. Al final, la columna nos tiene que sumar 100 o un número muy cercano a 100, ¿no? 99 punto y cachito. Aquí sí no podemos tener 97, 98. Debe de ser, no nos va a dar 100, pero sí 99.8, 99.9, 99.7. Ya de 98 para abajo sí tenemos un error ahí en nuestra agrupación. Y finalmente llegamos a la columna de frecuencia relativa acumulada. Esta consiste en calcular la frecuencia relativa acumulada, HI, que es equivalente a sumar los valores menores o iguales de las frecuencias relativas de cada valor XI. ¿Cómo se presenta a continuación? Es la misma ecuación de esta columna, nada más que con los datos de la frecuencia relativa. Vamos a tomar el valor de H1, lo vamos a dividir entre, perdón, vamos a tomar el valor de H1 y lo vamos a ir sumando con el resto de los valores. Es igual. Para frecuencia relativa acumulada, solo tenemos una fila acumulada, HI1. Para frecuencia relativa acumulada 2, ya tenemos dos categorías o dos filas acumuladas, que es HI1 más HI2. Para frecuencia acumulada 3, ya tenemos tres categorías, HI1 más HI2 más HI3. Y así nos vamos a ir sumando hasta llegar al último valor de la variable o hasta la última clase. En este caso estamos teorizando que es el 10. Volvemos a la verificación. Este valor y este valor tienen que ser muy similares, si no es que iguales. ¿Por qué? Porque realmente aquí estamos sumando estos valores en esta columna. Si estos datos nos dan igual, quiere decir que estamos trabajando de forma correcta nuestra agrupación. Si se fijan, es una agrupación muy sencilla porque aún no tenemos que construir intervalos. Entonces se vuelve una agrupación sencilla. ¿Tienen alguna duda en cómo construir la tabla? ¿No? Profe, ¿este video lo va a subir ahora? Sí. Sí, ahorita lo voy a subir. De hecho, ahorita nos vamos a conectar a Zoom. Va a estar larguito hoy. Bien, esto nos lleva a que necesitamos también calcular medidas de tendencia central y medidas de dispersión para las agrupaciones. Ya los tenemos agrupados, ya no podemos tener dato por dato y podernos a calcular de forma manual la media, la mediana, la varianza. ¿Por qué? Porque ya los tenemos procesados y debemos de aprovechar este procesamiento que dimos. Lo primero que vamos a poder calcular es la media. La media se calcula para datos agrupados de la siguiente manera. Tiene el mismo símbolo para muestra. Media de datos agrupados es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de ni por xi sobre n. Lo que es igual a decir la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de hi por xi. Porque recordemos que hi es igual a ni sobre n. Nada más que si vamos a usar esta fórmula, este segmento, tenemos que tener algo muy claro. Recuerden que tenemos la frecuencia relativa en porcentaje y nosotros, al momento de querer trabajar con esta fórmula, debemos de quitarle el porcentaje. Entonces vamos a dividir nuestro valor de HI entre 100, ¿ok? Porque si se fijan, aquí en la fórmula no nos incluye el por 100. Entonces lo tenemos que dividir entre 100. ¿Quedó claro? Sí, maestra. Sí, ok, perfecto. Ahora, el siguiente cálculo que podemos realizar y que debemos realizar es la varianza. Este también es para datos agrupados y tiene una fórmula,
algo extensa. Nos dice que la varianza es igual a 3 ecuaciones, pero la última ecuación nos dice que es casi igual, no es igual. Es la más sencilla, pero tiene cierto porcentaje de error. Bien, vamos a ver primero la primera ecuación. Valga la redundancia, vamos a ver primero la primera ecuación. La sumatoria desde i igual a 1 hasta acá es igual a ni por xi menos la media agrupada que ya calculamos al cuadrado entre la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de ni menos 1. Si nos ponemos a simplificar un poco esta fórmula, pues nosotros ya tenemos el valor calculado de ni, ya no tendríamos que hacer su sumatoria, ya tenemos el valor de n total en la tabla, que el valor de n total en la tabla va a ser lo que tengamos en este recuadro. Entonces, podemos simplificar la fórmula y nos quedaría la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de ni por xi menos la media agrupada al cuadrado sobre ni más 1. ¿Podemos simplificar más la fórmula? Sí. ¿Por qué la podemos simplificar más? Porque aquí volvemos a tener el concepto de frecuencia relativa. Pero lo tenemos acompañado de un menos 1. Y esto nos va a generar un pequeño factor de error. Si se fijan, aquí pudimos hacer el cambio directo a frecuencia relativa porque estaba la expresión tal cual como en la fórmula. Aquí lo tenemos acompañado de un pequeño menos 1 que nos va a generar un factor de error. En este caso, por eso decimos que la varianza va a ser casi igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de hi por xi menos la media agrupada al cuadrado. Realmente la diferencia es mínima y va a depender del estudio que estés realizando y de qué tan, ahí se me fue la palabra, exacto quieras hacer en tus cálculos. Si no es un estudio que te exija tanta exactitud, pues te puedes ir por esta fórmula. Pero si estás haciendo un estudio más complejo y necesitas la mayor exactitud posible, tendrías que optar por esta fórmula. Maestra, ¿usted en los ejercicios nos va a pedir qué fórmula usar? No, ustedes van a usar la que quieran. En el ejemplo, pues sí usaremos una, ¿no? Pero ustedes pueden usar la fórmula que quieran. ¿Ok? Ok. Muy bien. Eso nos lleva, si se fijan, son dos datos rápidos que vamos a calcular, porque la moda es muy fácil de identificar en estos datos. La mediana es más difícil, o es difícil de encontrar, entonces la mediana no se utiliza en esta distribución. La moda es muy sencilla de identificar y vamos a realizar estas dos ejecuciones nada más. Esto nos lleva a realizar las gráficas de distribución para variables discretas. Las gráficas vuelven a ser sencillas. Nos dice que esta gráfica se construye ubicando los diversos valores del eje X, de la variable X en el eje de las X y la frecuencia absoluta en el eje de las Y. Vamos a tener la frecuencia relativa en el Y2 o viceversa. Nosotros vamos a poder jugar, se puede decir, con la ubicación de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Pero lo que siempre va a estar fijo es el eje X con variables X. Aquí nosotros vamos a empezar a hacer la distribución y pues vamos a ver cómo se distribuyen los datos. Aquí viene el ejercicio, lo vamos a hacer ahí y ya les va a quedar más claro. Después esta es para frecuencias absolutas, pero también podemos graficar las frecuencias acumuladas. Esta gráfica coincide con la función discontinua escalonada. Nos dice que en el eje de las X vamos a volver a ubicar a la variable X, pero aquí vamos a tener la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada en el eje Y1 y Y2. Podemos igual acomodarlos de forma cruzada o dejarlo como viene en el ejemplo. Y
lo que nos explica el ejemplo es que según esta gráfica, el valor H4, 1, 2, 3, 4, es el porcentaje de datos que tienen valores menores o iguales a X4. Es como lo leemos. En H4 están los valores que van a tener, están los datos que van a tener valores mayores o iguales al valor que tiene X4. Ya nos iríamos a nuestra tabla y buscaríamos el valor de X4. Y lo mismo aquí, ¿no? En X2 vamos a tener el valor de H2, que sería el porcentaje de datos que se encuentran aquí, son hasta H2. Lo vamos a leer ahorita en el ejemplo. Entonces, ya lo que sigue es realizar un ejemplo. Pero déjenme ver qué tanto, ya aquí ya se brinca variables continuas y eso todavía no lo vamos a ver. Entonces, denme chance de conectar todo para Zoom y los veo en unos 5 minutos. Otro punto. Hasta aquí va a llegar nuestro examen de la mitad de competencia. Yo les voy a dejar un ejercicio de datos no agrupados, un ejercicio de datos agrupados en esta función. Es lo que van a hacer el sábado. Entonces, hasta este tema es el examen del sábado. ¿Ok? Maestra, ¿qué hora es el examen? Eso también lo quiero platicar con ustedes. ¿A qué horas? ¿Les parece bien 10 de la mañana? Sí, Sí, está bien. está bien. Entonces se va a abrir sábado a las 10. Entonces, denme chancita de acomodar aquí el teléfono para comenzar la clase por Zoom. Muy bien. Los veo en unos 5 minutitos. Voy a cerrar esta sesión y los veo en unos 5 minutitos por Zoom. ¿Qué ejemplo vamos a trabajar el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar la muestra de coliformes totales. Este ejemplo ya lo hemos visto en otros ejercicios y ustedes lo tienen en el material que yo les hice llegar. Si no, lo voy a anotar todo para optimizar el tiempo. Nada más voy a poner que es una muestra de coliformes totales en aguas residuales. No. En aire, en calidad de aire. Los datos los voy a anotar. Sería 23, 10, 47. ¿Alcanzan a ver? Sí, sí, se mira. Si ya puse más en alto el trípode, creo que ya ve un poquito mejor. 232, 156, 99. Si alguien ya está checando los datos en el PDF, pues para que... 47, porque a veces volteo los números. Entonces, para que me vaya dando a verificar. 23, 47. Y 99. Unidades de VFC por metro cúbico. Estos son los datos que tenemos. Los datos que tenemos, primero los tenemos que contar para identificar nuestra N. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos una N igual a 12. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es comenzar a construir nuestra tabla. Nuestra tabla nos dice, según sus instrucciones, que en la primera columna son los valores de la variable. En este caso le vamos a poner ya nombre a las columnas, no lo vamos a dejar como valor de la variable, frecuencia absoluta.
como, no lo vamos a dejar genérico, ya lo vamos a personalizar al problema, perdón. En este caso, el valor de la variable son coliformes totales. Entonces vamos a poner coliformes totales. Y esto sería XY. Tenemos nuestra tabla. Luego, nuestro material nos dice que lo siguiente es la frecuencia absoluta o las veces que se repite cada elemento. En este caso sería el número de datos de coliformes totales. Aquí también lo podemos dejar así o como frecuencia absoluta. Vamos a poner frecuencia absoluta de coliformes. Lo estoy resumiendo para que me quepa, de coliformes fecales. Y está representado por NI. Eso sí es muy importante porque las fórmulas las vamos a utilizar. Nuestra tablita de ejemplo nos dice que se llama frecuencia absoluta acumulada. El ejemplo nos dice datos acumulados de coliformes fecales. Entonces nosotros sí la podemos poner. Frecuencia absoluta acumulada de coliformes fecales, que sería NI mayúscula. Muy bien. Ahora es el porcentaje de datos. Lo que queremos saber que en nuestra tablita de muestra es la frecuencia relativa. Entonces vamos a poner frecuencia relativa o porcentaje de coliformes fecales. Y se va a representar por el símbolo de por ciento. Oye, en este capítulo voy a hacer las cuentas ahorita. Ahora, nos falta una columna, que es el porcentaje de datos acumulados. Sería la frecuencia relativa acumulada o porcentaje acumulado de coliformes fecales. Y seguiría estando en por ciento. Bien, ya construimos nuestras columnas, ya sabemos cómo se van a llamar. Ahora vamos a llenar nuestra tabla. Nuestra tabla la vamos a llenar con los datos que tenemos aquí arriba. Ahora, ¿qué nos decían las instrucciones? Nos decía, paso 1, vamos a identificar todos los valores diferentes en la muestra y los vamos a colocar en esta columna. ¿Cuál sería el primer valor en el límite inferior? El valor más chico. 10. 10. Muy bien. ¿Cuál sería el segundo valor? 23. Tenemos el 23. Siguiente valor. 47. Recuerden, aunque se repita, no vamos a poner todas las veces que se repita, solo lo vamos a poner una vez. Ahora, siguiente valor. 99. Luego, 156. Y por último, 232.
Ahora aquí cerramos nuestras filas. Podemos agregar, si queremos, una columna a la izquierda que nos indique el número de intervalo de clase. Este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así nosotros lo podemos relacionar. Este sería nuestra X1, nuestra X2, nuestra X3, nuestra X4, nuestra X5 y nuestra X6. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Sí. Muy bien. Ahora aquí yo también me estoy guiando aquí por el Zoom para ver que se vea bien el pizarrón. Se sigue viendo bien. Ahora, ¿qué sigue? Sigue llenar nuestra columna de frecuencia absoluta de coliformes fecales. O cuántas veces se repite cada valor. El 23, ¿cuántas veces lo tenemos? Una, ¿verdad? 2. ¿Dos? 2. Ay, sí, acá está. Una, dos. Ay, perdón, el 10, era el 10. El 10 es una. Sí, el 10 es 1. El 10 es una, el 23 es 2, ahora el 47. Una, dos, 3, 3 veces. 4. 4, 4, 4. 4. 4, profe. Ah, sí, 4. Ahora, el 99. Una y 2, ¿verdad? Sí. El 156. 1, 2, 2, Una, 2. 2. 2. Y el 232. Profe puso 156. Ah, y era 2, ¿verdad? Sí. Sí. 2 y 1. No les digo, soy medio despistada. Tienen que estar bien atentos. Bien. Ahora, esta columna nos cierra aquí. Recuerden que debemos de identificar el valor de n. Para identificar el valor de n, tenemos que hacer la sumatoria de la columna. En este caso sería 1 más 2, 3, más 4, 7, más 2, 9, más 2, 11 y más 1, 12. Tenemos una n igual a 12 y por el momento vamos bien porque concuerdan con la n que identificamos al inicio. Ahora, tenemos que calcular la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, de los coliformes fecales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a ir determinando la acumulación de datos que vamos a tener en cada nivel, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, hasta llegar al 6. El más sencillo, pues es el nivel 1, porque hasta el nivel 1 vamos a tener solo los presentes en el mismo. En este caso, tendríamos un valor. Al nivel 2 tendríamos una acumulación de la suma del nivel 1 más nivel 2. 1 más 2. Al nivel 3 sumaríamos el siguiente, 4. Al nivel 4 le sumaríamos su valor, 9. Al nivel 5 sumaríamos su valor y al nivel 6 le sumaríamos su valor. Y así determinamos la frecuencia absoluta acumulada de datos.
Aquí no va nada. Y esta es otra de nuestra comprobación. Estos dos números nos dan iguales. Entonces, ¿qué estamos leyendo aquí? Estamos leyendo que en el nivel 1 o en la clase 1 solo tenemos un dato de los 12 datos. Pero en el nivel 3 ya tenemos una acumulación de 7 datos de los 12 datos que podemos analizar. En el nivel 4 ya tenemos 9 datos de los 12 que podemos analizar. Vamos a ir determinando en qué niveles detectamos mayor acumulación de datos, ¿ok? O el mayor salto en acumulación de datos. Ahora, debemos de calcular la frecuencia relativa o porcentaje de coliformes fecales. La frecuencia relativa se calcula, ¿lo recuerdan en la fórmula que vimos? H. HI. Aquí lo voy a poner en la esquinita, ¿no? Que es HI mayúscula. HI es igual a NI sobre M por 100. Para el nivel 1, HI sería igual a 1 sobre 12 por 100. Que esto sería igual 1 sobre 12. ¿Cuánto les da? 8.33%. Y para cada nivel vamos a ir haciendo el cálculo. Esto sería H1. Para H2 sería 2 sobre 12 por 100. $16.66, profe. 16.66. Y así nos iríamos en todo el ejercicio. Sería 4 entre 12%, 2 entre 12%. Ya tengo yo estos resultados. Para optimizar el tiempo los voy a ir anotando. Tenemos en el primero un 8.33%. En el segundo un 16.66%. En el tercero, un 33.3%. Y en estos, pues tendríamos el mismo resultado que aquí, porque es la misma operación. Y aquí el mismo resultado que acá, porque es la misma operación. Ahora, aquí sí vamos a realizar un cálculo. ¿Qué cálculo vamos a realizar? Vamos a realizar la determinación de HI. Recuerden que nos tiene que dar lo más cercano a 100. Y da 99.97. Ahora, nos queda la última columna, la frecuencia relativa acumulada o el porcentaje acumulado de datos. Voy a borrar aquí. Este es igual de sencillito que la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar con el primero. En el primer nivel, en X1, siempre va a ser su valor de frecuencia relativa. Ahora, para X2, vamos a sumar 8.33 más 16.66. Tendríamos
24.99 más 33.33 del otro valor, 58.32 más 16.66. Tenemos 74.98 más 16.66, 91.64 más 8.33, 99.97. Con estos cálculos cerramos la tabla. Volvemos a verificar. En esta casilla no hay nada. Y nuestra verificación es que estos dos nos den igual o lo más parecido posible. ¿Qué podemos inferir a simple vista? Por ejemplo, si recuerdan, la mediana nos indica que tenemos 50% de los datos a la izquierda y 50% de los datos a la derecha. Con esta acumulación, nosotros podemos decir que la mediana va a estar en el intervalo 3. ¿Por qué? Porque es el valor más cercano al 50. El 58 es el más cercano. Entonces sabemos que vamos a tener el 50% para acá aproximadamente, el 50% para acá, y que en uno de estos valores de 47, uno de los 4 47 presentes, es la mediana. Por eso no hay un cálculo para realizar la mediana, porque nosotros lo podemos inferir con esta columna. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a calcular ahora? Nos vamos a poner a calcular la media aritmética y la varianza. Ahora, ¿qué fórmula teníamos para la media aritmética? La media aritmética nos dice que para datos agrupados es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de ni por x y todo esto sobre n. Este desarrollo sigue siendo larguito, pero es pues un poquito más compacto. Haciendo el desarrollo de la fórmula, la media agrupada es igual a decir ni por xy, 10 por 1 más 2 por 23 más 4 por 47 más, lo voy a seguir aquí abajo, 2 por 99 más 2 por 156 más 1 por 232. Todo esto sobre n, todo esto sobre 12. Vamos a calcularlo.
La parte de arriba me da 968. Entre 12. Profe, lo que está entre paréntesis son multiplicaciones. Sí, son multiplicaciones. Esto que se ve aquí son asteriscos. Esas manchitas. ¿82.16? 82.16. Muy bien. Es lo que nos... A ver... Sí. Es lo que nos da. UFC sobre metros cúbicos. Entonces, la media de estos 12 datos que estamos trabajando de forma agrupada nos da 82.16. Si se fijan, son poquitos, quedamos en que eran a partir de 20 o 30 datos, pero estamos trabajando poquitos para que en clase sea un poquito más ágil la ejecución del ejercicio. Entonces, ya tenemos nuestro primer dato, ya tenemos nuestra media. La voy a anotar aquí en la esquinita. La media agrupada es igual a 82.16 UFC sobre metros cúbicos. Ya me avisó Zoom, se va a acabar la sesión. Iniciamos en automático. La voy a cerrar y vuelven a entrar, por favor. Juan. Ok, la varianza agrupada va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de NI por XI menos la media agrupada al cuadrado. Todo esto sobre N menos 1. Vamos a hacer el desarrollo. Igual lo voy a hacer bolita aquí, pero ustedes recuerden que todo va lineal, ¿ok? Entonces, esto es igual a decir NI 1. Vamos a abrir el corchete. 1 por XI 10 menos la media 82.16 al cuadrado más N2 por X2, que sería 23, menos la media al cuadrado, más N3, que sería 4 por 47 menos la media, esto al cuadrado, más X5, perdón, N5, que sería 2 por X5, 99, menos la media al cuadrado, más, perdón, ahora sí, esa era X4, ahora sí. N5, que sería 2 por X5, 156, menos la media al cuadrado, más N6, perdón, sería 1 por X6 menos la media al cuadrado. Ahora sí, cierro el corchete porque ya tenemos nuestras 6 operaciones. Todo esto dividido entre N menos 1.
Igual les voy a decir, bueno, vamos a comentar el valor de arriba y pues el valor de abajo es el más sencillo, ¿no? Entre 11. $51,061.24. A ver, no lo he terminado de sacar. Vamos a checarlo. ¿Cuánto te da? 51,061.24. A mí me da 83,000. A ver, 52,000. 51,000. Lo voy a volver a sacar capaz si me falta. No, algo. díctamelo. A lo mejor estás bien. 51,000. 61. ¿Sí? 24. 51,061. Ah, ok. 51,061.24. Ahí está. .24. Lo voy a volver a sacar. Que yo lo voy a verificar igual el mío. A lo mejor me faltó algo. 1. 2 por 23, 82, 16, 4. Más 4. Me da 63,067.07. Y a mí me da, ahorita vamos a dejar el que más común. Ahora me dio otro número. ¿Cuánto te da? 50,946. Tu primera opción se acerca más al valor del ejercicio. El valor del ejercicio es 4,600 y el resultado final, 4,643.2 y si usamos sus 51,000 es 4,642, o sea que varías por 2. Yo digo que es este.
El primero que calculaste. Alguien que nos corrobore. Alguien que lo verifique para corroborar y la mayoría está de acuerdo. Sí, a mí me dio 51,000. 51,000, profe. 061.21. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces les dije que daba 4,641. Punto 92. UFC y las unidades serían UFC sobre metro cúbico al cuadrado. ¿Cómo quitamos este cuadrado? Con la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar es la fórmula más sencilla porque simplemente es aplicar la raíz a nuestro valor. Ya aquí lo voy a anotar. Y es 68.13 y ya nos quedarían las unidades de FC sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el ejercicio nos dice que tenemos una varianza muy extensa y que la desviación estándar o la separación desde la media hacia los lados en nuestra curva, tendríamos una media de 82.16. Esta es nuestra curva, no la voy a borrar. Esta es nuestra media. Entonces los datos se van a desviar o se van a alejar de la media en valor de 68.13. Aquí tendríamos dos desviaciones estándar, serían 100, ¿qué? 136.26. Y así nos podemos ir hacia los lados y hacia acá sería negativo, ¿no? Esto nos indica que los datos se están separando en este porcentaje, bueno, en estas unidades. Y la curva no la hemos construido, pero tendería a verse así. La mayor concentración de datos debería estar cercana a la media, o no tan cercana, no debe verse así porque hay mucha varianza. Entonces, la curva debe de estar inclinada hacia uno de los lados, no la hemos construido, y los datos pues van a aparecer en estos puntos. ¿Vamos a poder tener datos en medio? Sí, vamos a poder tener datos en medio, pero nuestro cálculo nos va indicando que esto es la separación que se tiene desde la media. ¿Queda más o menos claro qué es la desviación estándar y la varianza? Profe, Mande. ¿de dónde sacó el 136? Es la multiplicación de la desviación estándar por 2. O sea que las gráficas nos indican el movimiento así. Tenemos nuestra media y los datos se mueven. Una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. A la izquierda sería menos 1 desviación estándar, menos 2 desviaciones estándar, menos 3 desviaciones estándar. Así es como se interpretaría, ¿no?, la desviación estándar. Y nos indica pues la separación que tienen los datos
de la media. Nos están diciendo que aproximadamente los datos se van a ir alejando del 82.16 en 68.13, que les vamos a restar o le vamos a sumar. Obviamente vemos datos muy variados que no van a ser exactamente 68.13, que van a estar en este punto quizás, pero pues la desviación estándar, los cálculos se dan así y la interpretación la haremos así. ¿Ok? Bien, niños, voy a borrar esta parte, porque en esta parte vamos a hacer las gráficas. En este pedacito, sacándole sangre al pizarrón, voy a anotar los valores que ya tenemos. Tenemos la varianza, que es igual a 4.641.92 UFC sobre metro cúbico al cuadrado. Y tenemos la desviación estándar, que es igual a 68.13 UFC sobre metro cúbico, porque aquí quitamos el cuadrado con la raíz cuadrada. Muy bien. También podemos calcular el coeficiente de variación de los datos. ¿Alguien recuerda la fórmula que manejábamos para el coeficiente de variación? Es la varianza entre la media por 100. Ok, vamos a calcularlo también. Coeficiente de variación es la varianza entre la media por 100. Entonces, coeficiente de variación va a ser igual a 4.641.92 entre la media, 82.16 por 100. Aquí se irían las unidades, ¿no? Tenemos UFC sobre metro cúbico, UFC sobre metro cúbico. Se van y nos quedaría en porcentaje. Profe, Mande. ¿qué no era desviación estándar entre Sí. la media? Desviaciones. Ah, ok. Recuerden, porque a mí se me barre. 68.13. Ok, ahora sí, vamos a ver. Sí, ya como el ejemplo. 82.92. Para el examen vayan preparando sus formularios, vayan teniendo todo a la mano. Y aquí está, coeficiente de variación. En este punto ya tenemos los principales cálculos que podemos aplicar. También hicimos una breve, voy a borrar, un breve análisis de lo que nos representa la tabla. La mediana, recordando, como les dije ahorita, la mediana se encuentra en el intervalo 3. ¿Por qué? Porque es el valor más cercano al 50%. Y deducimos que tenemos aproximadamente el 50% en los intervalos 1 y 2 y el resto en el 50% en los intervalos 4, 5 y 6. Ahora, ¿qué sigue? Sigue construir nuestras gráficas o nuestra representación. La primera gráfica que vamos a trabajar es la de frecuencias absolutas. Voy a intentar que me quepa una gráfica aquí y otra gráfica acá. Es más, voy a borrar esto. Voy a poner acá el 99, como para que no se nos pierda. Ahí viene el de las tortillas, entonces van a escuchar que viene, pero de modo, bien.
Lo primero que vamos a construir es la gráfica de frecuencias absolutas, que se construiría utilizando estas dos columnas y la columna XY o valores de XY. Entonces, lo primero que nos dicen las instrucciones es que en el eje de las X vamos a tener los valores X1 hasta XK. En este caso, tendríamos X1, X2, X3, X4, X5, X6, y no va a estar tan simétrica porque vamos a intentar que nos quepa. Entonces va a estar un poquito hecha bola y no muy simétrica. Pero vamos a hacer lo posible, ¿ok? Voy a volver a acomodarlo. Tendríamos aquí X1, X2, X3, X4, X5 y X6. ¿Qué tal se ve? Así se ve. Muy bien. Ahora, vamos a tener el eje Y1 y el eje Y2. Recuerden, X1 equivale a 10, X2 equivale a 23, X3 equivale a 47, X4 a 99, X5 a 156 y X6 a 232. Ahora, en el eje Y1 y Y2, nosotros vamos a posicionar la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Podemos cruzarlas o podemos, o sea, no importa si aquí tenemos absoluta y aquí absoluta acumulada, o aquí absoluta y acá absoluta acumulada. No importa el orden. El único orden que sí es muy importante respetar es el eje de las X. Pero, pues ahorita lo que vamos a hacer es acomodar en esta parte la frecuencia absoluta, que sería NI. Y en esta parte tendríamos la frecuencia, relativa. No absoluta acumulada, la frecuencia relativa, que sería HI en porcentajes. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a construir estos? Pues los vamos a construir intentando que casen con nuestros valores. Sabemos que nuestros valores van del 1 al 4. Son fáciles de acomodar. Entonces, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4. Nos vamos a ir hasta el 5 para que quede un poquito sobrado. Muy bien. Ahora tenemos que acomodar los porcentajes. Sabemos que inician en el 8 y que terminan en el 33. Aquí, al hacerlo manual y en el pizarrón, yo voy a ajustar que nuestros datos casen o concuerden, ¿no? Ya ustedes al hacerlo con regla lo van a hacer un poquito más exacto. Sí, no sé si tengan a la mano la presentación, si no se la deben acercar así, espero la puedan ver. Si se fijan, la idea es que HI case con su NI. Yo al hacerlo de forma manual en el pizarrón, un poquito rápido para la explicación, pues los voy a hacer ajustar. Pero la idea es que ustedes al hacerlo a mano y con regla, sí hagan intervalos exactos, ¿ok? Y que se note la simetría o no. En este caso, ahora vamos a posicionar HI. Empieza en el 833 y termina en el 33. Entonces, yo lo voy a empezar un poquito más abajo, por un decir. 8%, 10,
El 2, ¿en qué porcentaje está? En el 16. Ahí 8. casi no se ve, maestra. ¿Casi Ahí no se casi ve? no se ve. ¿Ven más? Sí. Ok. Vamos a ver cómo se ve. Ok. Déjenme. Les voy a hacer un zoom. Es que lo que quería era que siguieran viendo la tabla. Pero les voy a hacer un zoom. Ahí está. Tenemos 8. El 2 debe de casar con el 16. Entonces por aquí voy a poner yo un 15%. El 3. No hay. Entonces, el 4 tiene un 33%. Entonces, por aquí vamos a decir que hay un 20. Por aquí hay un 30. Y por aquí hay un 40%. Ahora, vamos a acomodarlos. Recuerden que esta gráfica es puntual. Vamos a poner otro color. Bien. El XY vale 10 y tiene una frecuencia de 1. Ahora, lo vamos a acomodar aquí. Este sube hasta 1. Nuestra rayita sube hasta 1. ¿Lo ven? No, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, profe. mira. Se ve, profe. Aquí tenemos un azul que creo que se ve igual. Bueno, sube hasta aquí. ¿Qué porcentaje tiene? Tiene el 8.33. En teoría, nuestra idea es que si nosotros viajamos hasta acá, va a casar con el 8.33%. Y cerramos nuestro primer segmento. Ahora, el X2 es un valor de 23 que tiene una presencia de 2 elementos. Subiría. Sube hasta 2. En teoría, este representa un 16.66%. Si sube hasta acá, casaría con el 16.66. X3 vale 47, tiene una presencia de 4 elementos. Lo tenemos aquí. Ahora, se supone que casaría con el 33.33%. X4 equivale a 99 y tiene una presencia de 2. Y pues igual, casaría con el 16.66. X5 vale 156, tiene una presencia de 2 elementos. Sube aquí 16.66. Y finalmente el 232, espérenme. Sube hasta acá, por acá está el 2. El 232 solo tiene un elemento en el conteo y sube aquí. Más o menos así se vería nuestra gráfica. ¿Qué nos ayuda a visualizar esta gráfica? Nos ayuda a ver quién tiene la moda. Podemos decir que tenemos una muestra bimodal, que la moda principal es el valor 47, ya que tiene o se repite 4 veces. Y que tenemos 3 modas que comparten 2 elementos, que sería el 23, el 99 y el 156. Pero recuerden que se diría que es multimodal, porque tenemos 1, 2, 3, 4, que se repite. ¿Ok? Es lo que nos ayuda a ver. Nos ayuda a ver qué elementos tienen una mayor frecuencia de presencia. La mayor frecuencia igual encontramos en X3, que es el valor 47, es el que tiene más elementos repetidos, que los límites máximo y mínimo sí nos dejan desarrollar una curva. Realmente la curva de nuestros datos va a ir por aquí así. Es la representación que nosotros tendríamos. Tenemos una curva, por aquí va a andar nuestra desviación estándar, por aquí está la media y vamos a poder ir sacando más y nuevas inferencias de este gráfico. Hasta aquí, ¿entendieron cómo construir este gráfico? ¿Sí me voy a explicar?
Sí, maestra. Muy Sí, bien. profe. Vamos a ver el siguiente gráfico. Nos queda tiempo. Rapidito, para terminarlo. El de frecuencias acumuladas. Rapidito, esta clase estuvo muy intensa. Ahorita van a tener todo para que puedan estudiar. Es que si ya no los voy a ver, el examen es el sábado, acuérdense. Vamos a construir rápido nuestro gráfico. Tenemos la misma base. En el eje de las X quedan los valores de X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Lo malo, ni yo los veo 3 veces a la semana y los exploto cuando los veo. Es que es de 5 horas la clase, pues si nos las agruparon. En Y, ¿qué vamos a tener en Y1 y Y2? Vamos a tener los valores de frecuencia relativa acumulada y frecuencia absoluta acumulada. Relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada. Vamos a comparar los porcentajes. Vamos a tener aquí NI y aquí HI en porcentaje. La teoría o la funcionalidad es la misma. XI representa el 10 y en acumulada comienza en 1. Pero aquí van subiendo hasta 12. Entonces nos iríamos 1, 3. A ver, ¿cómo los podemos acomodar? 12, 0, 3, 9, 12. Y en porcentajes tendríamos, tenemos que llegar hasta 99. Bueno, 10, sí, sí. 10, 20, 30, 40. Bueno, me voy a omitir porcentajes, ¿no? Para que casi. 10, 20, 50, 60, 70 y 90. La idea la tienen, ¿no? Ustedes, de cómo va a ir el acomodo. Porque 100, ¿no? Vamos a quitarle aquí el nombre. Bien, ahora, el acomodo o el orden es el mismo. X y 1, ¿cuántas veces lo tenemos en frecuencia absoluta acumulada? Lo tenemos una vez. Entonces, lo vamos a marcar aquí. ¿Qué porcentaje tiene? Tiene un porcentaje de un 8.33. Lo crecemos hasta acá. Aquí, bolita. Le damos a X y 2, a X2. X2 tiene una frecuencia absoluta acumulada de 3. Sube hasta aquí. Y tiene un porcentaje acumulado de 24. Debe de casar. Y llegamos hasta X3. X3 tiene una frecuencia absoluta acumulada de 7. Pues sube más o menos como por aquí. Y viaja hasta X4, acumulando un total de 58. Si se fijan, van casando poco a poquito. Ahora, X4 tiene una frecuencia absoluta acumulada de 9. Se desplaza hasta aquí. Y tiene una frecuencia relativa acumulada de 74%. Luego, X5 tiene una frecuencia absoluta acumulada de 11. Queda como por aquí. Se mueve hasta acá. Tiene un acumulado de 91%. Y subimos hasta X12. X6 que tiene 12 elementos acumulados. Y en teoría, pues tiene el 100%. Bien.
¿Qué vamos a leer hasta aquí? Pues vamos a decir, hasta X4 tenemos el 58% de los datos acumulados y equivalen a decir, bueno, tienen un valor de 4 unidades. De 4 hacia abajo son sus valores. X5 tiene un acumulado del 91% de los datos, del 91%, o sea, hacia su izquierda están el 91% de los datos presentes. Si se fijan, la construcción es muy similar, se va en un formato de escalera. Si tuviéramos más espacio, pues lo hubiéramos hecho un poquito más desarrollado. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, profe. ¿No? Muy bien, ya nos va a sacar Zoom. Entonces,